Kuwait. Ahora sí, la recta final de este programa, me doy un gusto, un lujo, conversar y recibir en el estudio a Diego Yanú. ¿Sabés que hay gente a la cual no le resulta nada cómodo que lo aplaudan? Sí, no, pero me viene bien. Me viene bien perfecto, te viene bien. Seguir con la semana. ¿Cómo andas, Pedro? Bien, ¿y vos? Bien, muy bien. Bueno, tenemos muchas cosas para conversar, pero sacando un poco de la coyuntura, aunque tiene que ver con algo que pasó hace poco, lo escuché al presidente en Neura el jueves, si no me equivoco, y estuvo también en La Rural, y quiero que desarrollemos una idea que él tiene, que tampoco es exclusivamente suya, pero que es fuerte escucharla en palabras de un presidente, que es ¿por qué Milei habla de que gobierna una sociedad, cito textual, de hijos de puta? Bueno, es un temón, ¿no? Hay que explicarlo primero porque el presidente viene hablando de eso. Lo hizo, como vos decías, en la última semana 2 veces. Es como que está todo naturalizado lo que dice Milei, pero está puede hablando... decir cualquier cosa. Sí, puede hablar y decir que la sociedad argentina es una sociedad de hijos de puta. ¿Cómo lo explica el presidente? Juan Carlos de Pablo, que es un economista, el profesor de Pablo, alguien con una trayectoria muy extensa, muy liberal, por supuesto, recomienda un libro, se lo recomienda a Milei en el último tiempo, un texto que se llama La política económica en una sociedad conflictiva. Bien. ¿Quién escribió ese texto? ¿Cuándo se escribió ese texto? Bueno, se escribió en la década del 70. Uno de los autores era Juan Vital Zurruil, el ministro de Economía de Alfonsín, el creador del Plan Austral, el que generó un tiempo de estabilidad durante el alfonsinismo. Después sabemos que todo terminó muy mal, pero Zurruil además es el protagonista de otro libro que es el diario de la temporada en el quinto piso, claro, que se habló mucho. Habla de él, digamos. Exactamente, lo escribió Juan Carlos Torre. Bueno, que de Pablo hable de este libro es particular, ¿no? No lo escribió solo Zurruil, lo escribió con un académico de Harvard que se llama Richard Mallon, que estuvo presente en Argentina, en América Latina, en Chile. Zurruil lo conoció, algunos dicen en Argentina, otros en Chile. Después Zurruil vivió en el exterior. Bueno, en la década del 70 escribieron este texto, La política económica en una sociedad conflictiva. Habla de la sociedad argentina. Bien. Habla de la relación entre el campo y la industria. Bueno, de que dice este libro que hace falta exportar, algo que todavía hoy sigue siendo una cuestión central para cualquier gobierno, y que hace falta subsidiar a la industria a través del agro, con retenciones altas. Bueno, la primera vez que Milei habla de este tema lo hace el día que baja las retenciones, no que sube las retenciones, lo hace en la Sociedad Rural, en la entrevista que le da a Radio Mitre. Y ahí hay todo un debate, bueno, que sigue hasta hoy. No es la misma la Argentina, obviamente, 50 años después. La relación campo y industria hoy puede ser distinta. Está Vaca Muerta, está el litio. Es otro país. Argentina tiene problemas estructurales que son los mismos. Pero sobre todo me quedo con lo de la sociedad conflictiva. Digo, ¿por qué De Pablo le está tratando de hacer leer a Milei un texto que habla de la Argentina como una sociedad conflictiva, ¿no? No es el único texto. ¿Lo está justificando o lo está advirtiendo? Yo creo que lo está advirtiendo, le está tratando de hacer entender de que no es tan sencillo pasar por arriba de ciertos impedimentos, de ciertos obstáculos que hay en la Argentina. Hoy se está viendo, venimos de una semana de mucha turbulencia. No es el único, aparte, bueno, Zurruil no fue el único que habló de esto. Digo, más acá en el tiempo, durante el gobierno de Macri, Pablo Gerchunov, Martín Rapetti, que es otro economista, y Gonzalo de León, escribieron un libro que se llama, un texto, un paper, La paradoja populista, y habla de lo mismo. El conflicto estructural en la sociedad argentina. Uno podría decir el conflicto entre ricos y pobres, el conflicto entre clases sociales. Bueno, de eso pareciera que Milei no quiere saber, y de Pablo, que no es tampoco alguien que abone a una teoría del conflicto entre clases sociales, pero lo está tratando de hacer entender de que no se puede cualquier cosa. Claro. Hay actores acá, ¿no? No hay sos actores, el único. Ya exactamente, estábamos. Exactamente. Entonces, ahí me parece que lo interesante es cuando Milei dice es una sociedad hijo de puta. Primero, bueno, por supuesto, cómo lo recibe la sociedad argentina. Si lo dijera otro presidente, me imagino que sería un tema casi, no sé si decir de juicio político, pero que otro presidente de otro signo dijera los argentinos son unos hijos de puta, la sociedad argentina es una sociedad de hijos de puta. Terrible. Sería terrible.
sería semanas y semanas. Bueno, por un lado uno podría decir, ahí hay un desprecio de Milei por lo menos a una parte de la sociedad, a los opositores, sin duda. Pero por otro lado, ahí Milei se está refiriendo a los que le están poniendo palos en la rueda. Y ahí no se puede hablar tanto de la oposición. Cuando Milei va a Neura y habla de esto, menciona a Villarruel, menciona a Joseph Stiglitz como que hizo una campaña para que el Fondo Monetario Internacional no le diera los 2.000 millones de dólares que la semana pasada le dieron. Campaña fallida, digamos. Campaña fallida, por supuesto, porque Milei, bueno, tuvo el salvataje otra vez del fondo. Se discutía mucho, ¿van a llegar estos 2.000 millones de dólares o no? La semana pasada fue tremenda para el gobierno con el dólar, con las tasas de interés, con la inestabilidad, ¿no? Finalmente ese desembolso llegó. Lo de Stiglitz, por supuesto, no movió el amperímetro. Lo de Villarruel tampoco podemos decir que Además, golpeó tanto. Bajó el perfil muchísimo, digamos. Bajó el perfil. No es que le está sacudiendo el avispero al gobierno. Está muy, muy arrinconada. De todas maneras, hizo una denuncia ahora contra algunos periodistas o tuiteros afines al gobierno. Ayer, Villarruel. ¿Denuncia penal? Sí, diciendo que la están hostigando contra la derecha a diario, sobre todo contra algunos tuiteros más ligados a Milei. Mirá. Pero sí, muy restringida en su juego político. El tercer actor del que habla Milei cuando habla de la sociedad de hijos de puta son los bancos. Y ahí sí me parece que hay un punto. Bien. Porque Milei dice no quieren trabajar de bancos, ¿no? Bueno, es un problema. ¿A qué se refiere con que no quieren trabajar de bancos? Toda esta inestabilidad que vimos con Milei de las últimas 2 o 3 semanas surgió cuando el gobierno desarmó unas letras que se llaman LEFI y empezó una inestabilidad muy profunda. Porque el gobierno esperaba que los bancos, bueno, se conformaran con otro instrumento, ¿no? Siempre hay instrumentos que el Banco Central ofrece a los bancos para que le presten al sector público. En lugar de prestarle al sector privado, los bancos muchas veces le prestan al sector público. Bueno, los bancos no reaccionaron como quería el gobierno y ahí surgió la inestabilidad. En esto hay coincidencia prácticamente absoluta. Le puedes preguntar a quien sea, desde Milei hasta el economista más opositor, te van a decir el problema empezó cuando quisieron desarmar estas letras. Bueno, los bancos, Milei dice, son unos hijos de puta. Son parte de la sociedad conflictiva. Exacto. Milei dice, no están acostumbrados a prestar, tendrían que prestar al sector privado, que uno podría decir, sí, es cierto, tendrían que prestar a la producción. Bueno, pero en una economía que está atada con alambre, una economía tan frágil, es más difícil que los bancos se dediquen a hacer caridad. Y es loco que también lo pida Milei, que los bancos, en lugar de ganar con la tasa de interés, digan, bueno, voy a prestarle a una pyme a una tasa accesible. Para eso tenés que tener una economía mucho más ordenada que esta. Los bancos le respondieron a Milei con el bolsillo, ¿no? Y ahí empezó el conflicto, donde Milei, por un lado los acusa, pero por otro lado hace lo que quieren los bancos, que es subir la tasa de interés. Hoy tenés una tasa de interés mucho más alta, lo puede ver cualquiera que si quiere poner ahorros en un plazo fijo, en un banco. Eso significa que es un buen negocio poner plata en los bancos, digamos. Otra vez se está rearmando la bicicleta financiera, pero después de una turbulencia, porque Milei quería desandar ese camino, ¿no? Entonces, lo que pasó esta semana es que Milei probó con una estrategia de desarmar las LEFI, de bajar la tasa de interés para que siga bajando la inflación, y tuvo que hacer todo lo contrario. Por eso vemos que el dólar subió como subió, y ahora otra vez se intenta rearmar la bicicleta financiera, pero con una tasa otra vez muy alta. Esto lo puede explicar mucho mejor que yo el profe Barrio, seguramente, u otro economista. Sí, igual tampoco hace falta ser economista para entenderlo y ya saber, digamos, que en la historia argentina ha habido varios casos, varios ejemplos de que esto no suele tener un desenlace beneficioso para la mayoría del pueblo argentino. Exactamente. El dólar está más alto y las tasas de interés están más altas. Claro. Y la inflación, bueno, ahora vamos a charlar seguramente de eso. Pero cuando Milei dice una sociedad de hijos de puta, en realidad está diciendo los bancos son unos hijos de puta, pero lo particular es que a los mismos actores que consideran, que él considera, que el presidente considera, que son los que le están generando inestabilidad, él dijo en el programa de Fantino, son capaces de todo en un año electoral. Bueno, a esos mismos actores que responsabiliza de la inestabilidad, les da lo que quieren, los premia, les da una tasa de interés más alta. Es lo mismo, pasó algo parecido con el agronegocio. Milei y Caputo se pusieron duros durante un tiempo. Y en un momento tuvieron que bajar las retenciones. Entonces, ahí me parece que hay algo que es
en esta sociedad conflictiva, Milei tiene una parte de la sociedad en contra, lo sabemos. Hay movilizaciones, hay una oposición social, pero los que le están jugando en contra, le están corrigiendo la estrategia, lo están tratando de educar a Milei, son sus socios naturales. El sector financiero, el agronegocio, las petroleras, son ellos los que le están diciendo, así no, Javier. Claro, vos estás acá para nosotros, no nosotros para vos. Exacto. Y le dicen, con un dólar más alto tenés que llegar. Milei quería llegar con un dólar planchado, por eso pidió plata al fondo, por eso en su momento lanzó un blanqueo, por eso tantas cosas. Y quería por llegar... eso bajó las retenciones también, ¿no? Exacto. Y por eso quería también llegar con una inflación más baja. Bueno, no está tan claro. Las bajó tarde, ¿no? Las retenciones. Ya terminó la cosecha, digamos. Ya terminó la cosecha, ya el campo liquidó en forma récord. Las bajó durante 3 meses, las subió y las volvió a bajar. Digo, Bien. es un ida y vuelta permanente donde a veces Milei quiere desarrollar un juego propio, pero su juego propio está siendo invalidado por los actores de poder permanente, que son sus socios naturales, pero le dicen, no podés llegar con un dólar tan bajo. Por eso, digo, la pulseada de la semana pasada terminó con un dólar más alto. El dólar no cayó como un piano, el dólar está más cerca del techo de la banda. Puede ser que ahora lo controle, porque se rearma otra vez una bicicleta financiera. Pero bueno, lo controla, es lo mismo de siempre, ¿no? Lo controla 2 meses Bueno, hasta que pasen las ese es el tema. elecciones. Las elecciones le quedaron lejos. Milei hubiera querido evitar Falta este un tema. montón, la verdad, ¿eh? Falta todavía. Y en el medio falta septiembre, donde no sé si el gobierno va a tener un saldo positivo o no, pero bueno, entre septiembre y octubre también hay casi 2 meses, porque es el principio de septiembre contra el final de octubre. Exacto. Bueno, ahí digo, Milei habla de una sociedad de hijos de puta. Yo creo que está enojado sobre todo con los bancos, con algunos actores del poder que le ¿Hay están nombre y reclamando. apellido, Diego? Bueno, hay dos nombres muy claros. Uno es el Banco Macro de Brito. de Jorge Brito. El otro es el Banco Galicia, donde ahí tenés 3 familias tradicionales de la Argentina. Es Casani, Brown, Ayerza, que son socias de un fondo de inversión que es conocido por los argentinos, que es BlackRock, que tiene acciones En todos lados. en todos lados y en todas las empresas. Bueno, el CEO de BlackRock es Larry Fink, que es un personaje muy importante, muy poderoso, que tiene en su cartera casi tanto como varios países de Europa, y que en su momento tuvo una pulseada con el gobierno del Frente de Todos. Bueno, BlackRock está en el Banco Galicia como accionista, así como está en otras empresas. El otro es el Banco Macro, más ligado en su momento, sobre todo por el padre, por Jorge Brito padre, a Sergio Massa. Jorge Brito hijo, sabemos, el presidente de River. Para el gobierno, para Milei, ese es el problema principal. Uno podría decir, ¿hasta qué punto juegan en contra? Si la semana pasada, esto no tuvo tanta trascendencia, hubo una nota paga en The Washington Post por empresas argentinas que se titulaba El sueño argentino. Hablaba, No me enteré. Sí, hablaba del gobierno de Milei. Y entre los sponsors, eso es contenido pago, así está presentado, entre los sponsors estaban el Banco Macro y el Banco Galicia. Claro. No parece... No son enemigos que se le paren de manos, digamos. Exacto, no parece... O sea, sí cuidando sus intereses, pero no quieren que le vaya demasiado mal a Milei, si no, no estarían dispuestos a financiar una solicitud, donde estuvo también Eduardo Elstein, donde estuvo Mirgor de Nicolás Caputo, y otras grandes empresas financiaron esa página en The Washington Post. Hasta que aparezca alguien que les garantice sus negocios, pero les ofrezca mayor estabilidad política, ¿no? Bueno. Porque quizás Milei lo que tiene es que les garantiza sus negocios, pero sí, él en algún momento tiene como una narrativa de que van a estar 30 años y el Imperio Romano, pero el Círculo Rojo me parece que huele la inestabilidad que él, aparte, hace manifiesta y que incluso es casi un capital político de él, lo inestable que es. Hasta que aparezca alguien, no sé, algún gobernador, de lo que vos siempre señalás, bueno, le discuten las comas a Milei, pero tienen un proyecto económico que no dista mucho del que presenta La Libertad Avanza. De hecho, cada vez que se discuten leyes importantes, los gobernadores van y apoyan. Sí. Bueno, es hasta que aparezca ese, ¿no? Porque tampoco es que están enamorados de Milei, simplemente les garantiza sus negocios. Totalmente. Muchos empiezan a pensar, yo te diría a partir de la paliza que se comió el gobierno en el Senado, con 5 o 6 leyes que el gobierno no pudo vetar. Sí, esos 15 días que estuvo Eso groggy. fue muy sintomático en la lectura de algunos actores de poder que dijeron, Milei es una transición. Te demuestra que no tiene el músculo para conducir el proceso que necesitamos, llevarlo adelante, afianzarlo. Después estuvo la inestabilidad con el dólar. Y la semana pasada, no casualmente, ya que lo decís, recordémoslo,
aparecen un grupo de gobernadores con un proyecto. La avenida del medio otra vez, pero en este caso gobernadores del centro, Yarlora de Córdoba, Puyaro de Santa Fe, Vidal de Santa Cruz, Nacho Torres de Chubut, Sadir de Jujuy. Si vos borrás esos nombres propios y los reemplazás por actores económicos, ahí tenés la industria, el agronegocio, la minería y el petróleo, en esas provincias que te mencioné recién. Bueno, empresarios muy importantes de la Argentina están poniendo alguna fichita. Incluso pueden ser los mismos que le ponen la fichita a Milei, ¿no? Totalmente. Puede ser el Banco Macro, puede ser el Banco Galicia, pueden ser los mismos, ¿no? Totalmente. Que juegan ahí. Y algunas petroleras muy importantes, algunas empresas que tienen interés en el litio, en Jujuy. Ahora, Diego, corregime si me equivoco. Jujuy no tiene reelección, ¿no? El gobernador de Jujuy no sé si tiene reelección. No. Pero todas las otras provincias, por lo menos los de mayor peso electoral, que son Puyaro y Yarlora, bueno, Puyaro está reformando la Constitución ahora justamente para Sí. eso y Yarlora es su primer mandato. Sí. El frente dijeron, vamos a tener un candidato a presidente en el 27. No sé si es una amenaza, si es real, si no. No sé si serán alguno de ellos gobernadores o si van a llevar un candidato testimonial como... Por eso, el nombre que sobrevuela ahí es un nombre ya conocido, que es el de Schiaretti, ¿no? Otra vez. Otra vez. Yo creo que si le preguntás a algún actor del poder económico importante, te va a decir, necesitamos un Schiaretti joven, ¿no? Alguien que pueda encarnar, alguien con experiencia en el peronismo, en este caso, en la gestión, que entienda las demandas de los dueños del poder, pero se puede que al mismo reelegir tiempo... en Jujuy, perdón, mala mía. Se puede reelegir. Ok. Que entienda la hizo la dinámica. reforma también Morales antes de irse. Bien. Ahí el hombre fuerte es Morales, en realidad. En Jujuy sigue siéndolo. Está corrido, está en un segundo plano, pero Sadir era uno de sus funcionarios y hoy el jefe de gabinete de Sadir es el hermano de Morales. De todas maneras, son políticos importantes, provincias importantes, con actores importantes y con economías importantes para la Argentina. Bueno, ahí hay que verlo, pero sí, está siempre esperando el círculo rojo que aparezca alguien más previsible. Y cuando Milei ve la turbulencia, el círculo rojo ve la turbulencia en torno a Milei, empiezan a florecer estas alternativas. Hay que ver hasta dónde llegan. Sabemos que la Avenida del Medio nunca pudo prosperar, ¿no? Sí, por ahora no. Por ahora nunca pasó. Sí. Es increíble cómo, digamos, el gobierno y la oposición tienen una visión tan... más que la oposición, los opositores, el votante opositor tiene una visión tan alejada con respecto a lo que tiene que ver con los palos en la rueda. Milei siente que todo el mundo le pone palos en la rueda y el votante opositor siente que nadie le pone un palo en la rueda a Milei, ¿no? Como que Sí. alguien que le ponga un palo en la rueda. Porque uno ve que cada vez que se tiene que ir a una decisión legislativa, salvo contadas excepciones, que bueno, obviamente sucede, ¿no? El Garraham, las jubilaciones, pero... el veta y la que vale es la del veto. Y ha pasado más de una vez que el gobierno tiene un revés legislativo con una ley, pero cuando hay que ir a bancar el veto, hay muchos diputados o senadores que se dan vuelta. Entonces cae esa misma ley por la cual se habían parado de manos. Sí. Uno tiene la sensación de que, vos decías, hay una oposición social, que es evidente, se ve. Ahora, la oposición política no logra todavía construir una alternativa. Todavía, ¿no? ¿Qué sé yo? Sí. Lo de la votación en el Senado fue un parteaguas para muchos porque esos gobernadores se inclinaron del lado del peronismo opositor, de la izquierda. Ayer fue Patricia Bullrich, también como una nota al pie, a Córdoba, habló en la Bolsa de Comercio de Córdoba contra el gobernador Yarlora, contra los gobernadores de esta región centro. Me gustó el descanso de Patricia. Dijo que era el kirchnerismo suplente. Buen descanso, me pareció. Bueno, Buen por descanso. eso te digo, al gobierno le preocupa. Bullrich es hoy una figura muy importante. El gobierno va a ser candidata seguramente, no sé si testimonial o no, pero candidata a senadora, tiene todas las fichas. Sí, ella debe soñar con ser jefa de gobierno en Sí, el 27. sí. Hay que ver si Karina le entrega ese lugar tan preciado, pero claramente ella quiere. Y si quiere, bueno, y si gana como senadora, uno supone que tendría que asumir, no lo sé. Por eso, hoy ella es muy importante, es alguien que por momentos oficia como vocera, como jefa de gabinete, incluso pareciera, con algunos discursos que da, y ayer la eligieron para ir a Córdoba, pero lo que quiero decir es, el gobierno tiene registro de que hay detrás de estos gobernadores algo más que una foto de 5 tipos, sino que hay actores que hoy están acompañando, pero están empezando a decir, hasta acá llegamos, tenés que cambiar. Lo están, como digo, lo están educando a Milei, porque lograron que el dólar esté más alto, que era una demanda histórica de estos actores exportadores. ¿Y qué impacto tiene esto, Diego, de Bueno, camino a las elecciones? Ahí está. El traslado de precios es el gran tema.
¿Que cuándo nos vamos a enterar? Ahora en 10 días, ¿no? Sí. Nos vamos a enterar, digamos, del índice del INDEC. No, el índice del INDEC, bueno, cerró la semana pasada. La corrida al dólar fue en los últimos días. Sobre todo subió mucho el 31 de julio. Las consultoras están diciendo que la inflación va a estar en torno al 2, 2,1, 1,9. No va a ser una inflación acorde con la suba del dólar. El dólar subió 15. La inflación no va a ser de 15 ni va a ser de 5. O por lo menos nadie lo está previendo en ese mes. De todas maneras, ya ayer las grandes alimenticias, las que a vos se te ocurra, mandaron listas de remarcaciones. Entonces, seguramente la inflación de agosto va a ser más alta. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo particular de Milei? Bueno, que el dólar sube y no se traslada a precios. El gobierno lo toma y lo vende como un éxito del gobierno. En realidad es porque no hay plata. Esto lo dicen muchos supermercadistas, dueños de almacenes. No pueden trasladar los precios muchas veces porque ya la caída de las ventas es muy pronunciada. Hay informes que te muestran el primer trimestre fue malo para las grandes alimenticias. Digo, estamos hablando de Arcor, estamos hablando de Molinos Río de la Plata, estamos hablando de Mondelez. Empresas en las que en algunos casos hay despidos, además. Sí. No sé si relacionados directamente o no con esto, con la caída de las ventas, pero hay despidos. Entonces, el dólar sube, los precios suben y cualquiera lo siente en el bolsillo, pero no pueden subir tanto porque el techo lo pone la baja de la actividad, el ingreso de las mayorías, que no hace... O sea, está muy, muy, muy bajo el nivel de actividad, la venta, el consumo. Exactamente. Diego, te voy a hacer una pregunta ingenua, por no decir pelotuda, porque el otro día hablaba con un empresario que me decía, a ningún sector le está yendo bien. Sí. Sin embargo, uno, desde la lectura de diarios y un poco desde el prejuicio, dice... El empresariado mainstream, ¿no? Los grandes empresarios, no el empresario pyme, lo banca Milei. ¿Cómo se explica esto, no? Si están vendiendo menos, ¿están ganando menos o no necesariamente? ¿O están haciendo negocio por otro lado? Están teniendo un margen menor, ahí te estoy hablando de las alimenticias, ¿no? Están con los menores márgenes de los últimos 10 años, desde 2019. Arcor es un caso muy especial porque es una empresa argentina que exporta, no sé, a 150 países y tiene la edad del peronismo, más o menos, y tuvo 2 años muy malos que fueron durante el gobierno de Macri. Fueron los 2001, 2017 y 2019. O sea, perdió 3 veces en la historia. Balance negativo 3 veces en toda la historia. Exactamente. Y ahora está teniendo un trimestre con caída en las ventas. También compensa con exportación, pero claro, el mercado interno le está diciendo... No va más, no puede subir más un precio. ¿Por qué lo soportan, lo bancan, lo siguen apoyando? Bueno, porque a trazos gruesos Milei representa, ¿no? el ideario de esos sectores. Pero si vos le preguntás al agronegocio, a las petroleras, que son ganadores eternos, bueno, también ahora están más de acuerdo con este dólar más alto, con el dólar que Milei quería, un dólar que estuviera más cerca del piso de la banda. Incluso esos sectores se veían perjudicados, ¿no? Pienso también que lo que nosotros, o lo que yo entiendo por gobernabilidad, estabilidad política, es lo que Milei entiende que es el obstáculo para el pleno desarrollo de su programa económico. ¿A qué voy con esto? Esta idea de, bueno, Milei hace lo que Macri no se animó. Sí. Ese no se animó es lo que nosotros entendemos por gobernabilidad, ¿no? Como no avanzó sobre determinadas medidas o con la fuerza, la velocidad que le requería, que le demandaba el círculo rojo, el establishment, el mercado, etc. Y en esa lectura, quizás vieja de mi parte, de decir, che, uno así, pero que se pueda quedar 15 años, y quizás en ese se pueda quedar 15 años, es donde Milei hace su diferencia y su capacidad de gobernabilidad es justamente separarse de la lectura de lo que uno entiende por concesiones a la casta, ¿no? Sí, porque ahí me parece que estamos en una etapa distinta quizá a la de 2015-2019. 2015-2019 era una polarización y una polarización que representaba a la sociedad, es decir, la sociedad muy conectada. Si vos pensás que Macri Scioli fue ese balotaje donde votó la mayor parte de la sociedad, bueno, y mirás hoy el nivel de ausentismo que hay, te das cuenta de que la sociedad se replegó en estos 10 años de frustraciones, ¿no? Entonces, esta polarización no representa a la sociedad como la representaba la del 2015. Totalmente. O deja afuera, no sé, a un 50% de la población esta polarización actual. O un 45%. Hay que ver en la provincia de Buenos Aires si es mayor la participación electoral. Pero Milei, ¿de qué se da cuenta? De que no hace falta tener la mitad más uno para gobernar Argentina, sino que
con una sociedad desconectada, con el 30% Totalmente. le alcanza para reinar sobre la ceniza del sistema político. Entonces, hasta cierto punto, el ausentismo es negocio para el gobierno. Sin duda. En otro punto, no tanto. ¿Por qué? La semana pasada me contaba alguien del gobierno que Lule Menem está preocupado por el tema ausentismo en provincia de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir? ¿El gobierno quiere que todo el mundo vaya a votar en provincia de Buenos Aires? No, quieren que vayan a votar los votantes de Milei en las secciones electorales donde Milei puede hacer la diferencia. ¿Dónde? Bueno, en el interior bonaerense sobre todo, en la primera sección electoral. Es decir, se da cuenta Milei, Lule Menem, que es hoy el jefe de la política en el gobierno, la mano derecha de Karina Milei, de que el ausentismo es un arma de doble filo, si no te van a votar los propios. Entonces, ojo con lo que puede pasar en la provincia de Buenos Aires, o por lo menos hay gente en el gobierno que dice, está bien, apatía, Sí. ok. Ahora, si no me va a votar la gente en el interior de la provincia de Buenos Aires, en la segunda sección, en la cuarta sección, donde hay aparte fuerzas de centro que le pueden robar voto, Hechos, Somos Buenos Aires, le pueden robar voto a Milei, ahí el gobierno necesita que la gente vaya a votar y no casualmente bajaste las retenciones, Claro. porque ahí pesa el agronegocio en el interior de la provincia de Buenos Aires. No, y sobre todo en una elección como la del 7, en donde se supone, lo pongo, Sí. lo tomo con Sí. pinzas, que los intendentes tienen capacidad de movilización y de mover al aparato y de hacer que la gente vaya a votar, o por lo menos Sí. los votos propios. Vamos a ver, ¿no? Porque con esa lectura Vidal no ganaba en el 2015 y Vidal ganó y como ese ejemplo hay 1000, ¿no? Hay que verlo. Es una elección muy particular, la primera, ¿no? Desconectada de la nacional, el desdoblamiento. Hay que ver qué grado de participación, si traccionan o no. Che, y sí, perdón, porque Sí. no pensaba preguntarte Sí. esto, pero si va a votar el 40%, el 45%, pero Axel gana, ¿se anota el poroto? Yo creo que sí. Ok, Yo creo que sí. ok. Ganar- Es como ganar como que sea. me parece que sí. El tema es, bueno, puede llevar a errores, ¿no? La misma confusión en la que puede caer el gobierno de Milei si piensa que con el 30% de los votos positivos, que en realidad son el 15% del padrón, en realidad está teniendo un acompañamiento social, ¿no? Si uno dice, tengo el 30% de los votos positivos, tengo muy poca gente que me fue a votar. Lo mismo podría pensarse en el caso de Kicillof si ganara con ese 40-45% de los votos positivos. Por eso digo, la participación es central para entender dónde estamos parados, en qué está la sociedad, ¿no? Muchas veces en esa sobrevida, luchando por llegar a fin de mes, inventarse un ingreso adicional, etcétera, etcétera. Y en algún sentido diciendo de la política no puedo esperar nada que me mejore mi vida cotidiana. Entonces, mientras eso quede ahí, para el gobierno o para el que gobierna, podemos decir en cualquier distrito, puede ser negocio. Pero sabemos que hay una parte muy importante de la sociedad que dice, me desconecto. Es un sistema que... Avísame. Claro. Como decía la canción de Green Day, despertame cuando termine septiembre. Es un sistema que excluye en lo económico y ahora excluye en lo político también, ¿no? O por lo menos no invita a la votación. Entonces, es problemático. Diego, nos vamos a volver a ver en 2 semanas, semana de cierre de listas. Dale, Va a sí, estar sí, linda esa vamos a semana. tener más novedades. Vamos a tener novedades, me alegra mucho. Gracias por pasar Gracias, por